como al principio, que sí que Dios derramará un aguacero del Espíritu Santo y se acabó la tibieza. Los tibios saltarán de gozo en Jehová. Pero primero viene el tratamiento. Las victorias vienen después de la oración y el ayuno y el clamor. Toda la iglesia en clamor, llorando, llorando. Señor, calienta a los tibios. Señor, perdona a los pecadores escondidos que hay aquí. Señor, perdona a los hipócritas que hay aquí. Levántalos. Y Dios derramará su espíritu y la iglesia se colmará de su gloria. Así que esto es un llamado serio a cada pastor, a cada iglesia, a cada congregación, para este tiempo, antes, inmediatamente antes de la venida del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. En 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 16. Fíjese, esta es la situación cuando David, después del pecado terrible de crimen y adulterio, se encuentra con la trágica situación de que el niño que le nació del adulterio ahora se le enfermó. 2 de Samuel, capítulo 12 dijimos, verso 16. Entonces David hizo lo que él sabía que era la única oportunidad de que Dios le sanara el nene. Estaba enfermo y no parecía que se iba a sanar. Y David se metió en ayuno, pero mire qué ayuno fue este. Es el ayuno más terrible, el ayuno más drástico que se puede hacer es este. David ayunó, se retiró, se tiró al piso, ni se movía del suelo, ni comía ni bebía, y ahí tuvo 7 días clamando por el niño. Sin comer, sin beber, sin moverse para nada de ahí, todo el tiempo ahí en el mismo sitio, ahí. Y lo venían los ancianos de Israel y lo instaban a que se levantaran, ni los miraba. Y ahí ora, y ora, y clama, y ora. Al cabo de 7 días se le murió el nene. Gloria a Dios. ¿Y por qué se murió? Porque no era la voluntad de Dios sanarlo. Dios le resolvió el problema, se llevó el nene. Cuando se llevó el nene, David se paró y entregó el ayuno. Dijo, ya no hay nada más que hacer. De donde está no lo puedo sacar. Pero David hizo el ayuno más drástico y más tremendo que se puede hacer cuando hay un problema de tal magnitud que amerita ese tipo de ayuno. Ni como ni bebo hasta que tú no resuelvas esto. Especialmente cuando hay almas perdidas por el medio. Yo lo he tenido que hacer tantas veces como pelo tengo en la cabeza. Y en ocasiones en 3 días Dios me ha hablado, tienes la victoria, entrega. Y en ocasiones en un día me ha hablado, tienes la victoria, entrega. Y en ocasiones el asunto ha sido un poquito más prolongado. Pero siempre me ha mostrado cuándo el ayuno terminó. Por un ayuno como ese, está viva la hermana Miña aquí. Si no, hace largos años que estuviera en el cielo. Porque le dio una enfermedad terrible, la infección fue tan grave que echaba pus hasta por los ojos. Se quedó ciega, se quedó sorda, no oía nada, no veía nada, ya no conocía a la gente. Y cuando yo vi eso, proclamé un ayuno como ese. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? Alábalo. Alábalo, que Él vive. Alábalo, que Él te ama. Alabado sea Dios. ¡Ay, azójaba! Bendito sea su nombre. Y cuando todo el mundo le daba horas de vida y horas de vida, yo me jodí frente a la cama y dije, dime si es tu voluntad llevártela. Lo normal es que no fuera su voluntad, porque ya 60 y pico años. El Señor me habló inmediatamente, me dijo, no es mi voluntad, es un ataque del diablo para cortarla. ¿A cuántos ha cortado antes de tiempo? Yo dije, pues ni como ni bebo hasta que no levante. Y ahí me arrodillé frente a la cama y comencé a orar. Y ora, y clama, y gime, y ora, y clama, y gime. Y ahí no paraba, ora, y ora, y ora. Mira, hermano, y de pronto comienzan a llegar aleluyas del pueblo de Camuy, que yo no los invité, ni nadie los invitó, se entrometieron allí porque los trajo el Espíritu de Dios. Y algunos llegaban al cuarto y caían de cabeza bajo la cama gritando. Aquello parecía un manicomio del tercer cielo. Y grito, y lágrimas, y gemido, y todo el mundo ahí, ahí, ahí. A los 3 días, Dios no tuvo que hablarme que entregara. La vieja se sentó en la cama y dijo, no me voy, aquí me quedo. Alaba lo que el Señor le ama. Y a los pocos días estaba caminando, viendo y leyéndose en el espejuelo. Sonríase, que papá está aquí. Y oyendo y comiendo, y ahí está todavía. Mira, allí está sentadita, lo más feliz.
Él está con más de 80 años de edad, que ha enviado más perfume para el cielo que hormigas hay aquí abajo en la tierra. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que hay que pelear las victorias a veces, hermano. Y en campaña, ¿cuántas veces que me han suspendido las campañas, que me han amenazado esto? Yo me he metido en ayuno, ni como ni bebo, hasta que tú no rompes esta obra del diablo. Y a los 2 o 3 días, el Señor, tienes la victoria, entrega. Y he visto yo la gloria de Dios. Hay que pelear las batallas. No peleamos contra carne ni sangre. No es con armas carnales, es con armas espirituales que rompen las fortalezas del diablo. No es con escándalos ni aborreciendo a los demás seres humanos. Es atacando al diablo que usa a los seres humanos a veces contra uno. Ser humano, mírele con misericordia y con compasión, que es un instrumento de Satanás. Ataque al diablo y échele fuera al diablo y usted verá cómo todo cambia. Pero eso no es con armas carnales, eso hay que meterse con Dios. Esos son los momentos de orar sin agua, ni alimento, ni nada. Y ahí, sin ninguna clase de movimiento, nada más que ahí en la batalla, ahí, y ahí ora, y clama, y ora, y clama. Y Dios mueve gente ayudando. Dios mueve gente ayudando, porque Él mismo en Getsemaní le pidió a los discípulos que lo ayudaran en la oración. Orad conmigo una hora. Y Pedro y Juan se acostaron a dormir y se quedaron como roquetes los 3. Y Santiago. Roncaban como... Y cuando falló todo el mundo, Dios le envió un ángel. Alabe lo que el Señor le ama. Salió ganando. Bendito sea Dios. Quiere decir que Dios siempre tiene alguien para ayudarnos. Alguien. Una ocasión yo hice un ayuno por una campaña en una pequeña iglesita que había aquí en las parcelas de Piedra Gorda. Y en esa época esa iglesia tenía como 7, 5, 6 miembros. El pastor vino a pedirme una campaña y me dijo, mira, por favor, dame esa campaña, que tengo como 5 o 6 miembros ahí y el que no fuma, masca. Yo dije, hombre, qué buena encomienda me pide, pero yo voy a orar. Y recuerdo que mientras estábamos orando, él y la esposa de él, y ella y yo, un domingo después del culto, Dios le dio una visión a ella y ella vio cuando entramos a la iglesia a dar la campaña. Pero cuando entramos había un predicador detrás del púlpito. Y él dijo, pero Dios, si yo creí que era mi esposo que iba a predicar la campaña. Y ya está el predicador ahí. Y cuando entramos ella miró bien, el predicador tenía las uñas así de largas, como dedos de larga, vestido de negro. Era el diablo que estaba metido allí en la iglesia. Por eso fumaban y marcaban a todo el mundo. Y ya yo supe por esa visión 2 cosas, que la campaña era de Dios, pero que había que romper las trabas del diablo que había ahí. Y me encerré en ayuno. Dije, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Y me cerré. Y dio la casualidad que yo me cerré en un cuartito que hay en casa. Y ese cuartito en esa época tenía una sola puerta. Y no tenía ni ventanas por ningún lado. Y un aire acondicionado para refrescar. Y apenas entré el primer día de ayuno, se dañó el aire. Y yo encerrado ahí. Los chorros de sudor me corría con un baño turco. Y yo dije que no salía de aquí hasta que tú no me dieras la victoria. Aquí a lo mejor me muero. Ayúdame en alguna forma, que yo no voy a salir. Y ora, y clama, y suda. Bañado sudor. De momento entró alguien en la habitación, se paró detrás de mí, yo estaba de rodillas ahí, bañado sudor, me puso la mano aquí en la espalda. Me dijo, por Jesús. Y la mano ahí, por Jesús. Y me hablaba con voz audible. Y yo entendí que era un ángel del Señor y dije, si tú estás aquí, yo me quedo también aquí. Aquí sudamos los dos, pero de aquí yo no salgo. Alábalo, que Él vive. A los 4 días Dios me dijo, tienes la victoria. Yo salí. Dimos la campaña, se convirtieron como 40 personas en esa semana, en esa parcela. Vinieron cuanta gente había, los idólatras más grandes vinieron a la campaña. Los que claman por los muertos vinieron a la campaña. Se vació el barrio ahí. Y se convirtió una mujer que prácticamente me escribió a mí, y que era la idólatra más grande que había en las parcelas. Esa tenía velas prendidas a cuanto santo muerto, algunos de esos santos están en el infierno, adora a la gente hoy en día. Y vela, la primera vez que hablaba el evangelio, mire, nos botó de la casa. Y mire que me amaba. Y en esa campaña se convirtió. Llegó a la casa y botó cuanta vela prendida había, y botó cuanto muñeco había, y cuanto cuadro había, y se convirtió. Y la campaña terminó. Fíjense ustedes cómo es la obra de Dios. La campaña terminó. La iglesia se llenó, llena. Bautizó con el Espíritu en la campaña casi toda la juventud que se convirtió. Y cuando pasaron como 2 semanas después de la campaña, ella oyó una noche cuando los perros ladraban. Y se despertó y le dio un temor terrible. Y porque le daba temor, si lo más que hay perros ahí en la parcela que ladran todas las noches. Pero esos ladraban en una forma muy rara. Y le dio un temor terrible y ya temblaba bajo el temor. Señor, ayúdame. Y Señor. Y de pronto los perros, los ladridos se volvieron voces.
en español. Este es el lugar, aquí era que estábamos antes, aquí, ay, por fin encontramos nuestro territorio. Y si los 4 días de ayuno, no quedó diablo que no sacaron de la región. 2 semanas más tarde volvían a su tierra, abandonada, alabe lo que él vive. Mire cómo es que se mueve la lucha en el mundo espiritual. Que con oración y ayuno se meten legiones de ángeles, atan cuanto diablo hay y para afuera. A lo mejor se me olvidó a mí decir, los echo fuera y que no vuelvan jamás al territorio. Quiere decir que ese es el movimiento. Si no echan fuera a los demonios y los atan, no hay victoria. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ese tipo de ayuno que hizo David es el ayuno más drástico y terrible que jamás se puede hacer. En Hechos capítulo 9, verso 9, el pasaje interesante, cuando Saulo de Tarso venía a Damasco a tomar prisioneros los cristianos, el Señor se le apareció en el camino, le dio contra el suelo. Hay gente que hay que darle contra el suelo de vez en cuando, pero que lo haga el Señor, no lo haga usted. Alabe lo que el Señor le haga. Y cuando le dio contra el piso y lo dejó ciego, Saulo reconoció que Jesús era el Señor. Y se encerró en una casa y ahí te lleva 3 días sin comer ni beber. Fíjense, 3 días sin comer ni beber. Mire, un ayuno de 3 días. El de David, 7. No vamos a ver el de Moisés, no tendríamos tiempo para eso hoy, pero fueron 40 y tenía 80 años de edad. El de Daniel, 21, pero no era un ayuno total, era un ayuno parcial, dice la Biblia. Y hay otros ayunos, como el de Isaías, el de Elías, que fueron 40 días también. Y ahí estaba, al cabo de 3 días vieron a Ananías, le puso las manos, le devolvió la vista al Señor, lo bautizó en las aguas y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo comenzó el ministerio más grande del Nuevo Testamento, el de Pablo, apóstol de Jesucristo. Con un ayuno de 3 días sin agua y alimento, encerrado, ciego, no veía ni las paredes de la habitación, lo único que veía era Jesucristo. La visión de aquel que se le apareció en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy el Jesús. El que persigue la iglesia del Señor, el que persigue a estos pequeñitos es a Jesús.